damos la bienvenida a los doctores, a los representantes, en este caso al presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados de Notarios de Lima, notario del Perú, del notario de Lima también, presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Damos la bienvenida. La invitación es con relación a que se pretende recoger sus aportes o opiniones respecto al predictamen puesto a debate recaído en los 11 proyectos de ley en virtud de los cuales se modifica el decreto legislativo 1049 con el fin de fortalecer el servicio notarial. Tenemos el uso de la palabra para concederle al doctor César Humberto Bazán, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Doctor Bazán, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la Comisión de Justicia, señores notarios, señores abogados, damas y caballeros. Para pronunciarse el Colegio de Abogados sobre el proyecto, vamos a utilizar más bien un método exegético y vamos a tratarlo artículo por artículo. En la propuesta, en el artículo segundo, se agrega al texto que actualmente existe que el notario dará fe de manera presencial o virtual a través de medios tecnológicos y otros de naturaleza similar. Y este es un problema estructural. ¿Por qué? Porque el primer principio del derecho notarial es el principio de escrituralidad. Es decir, que en todo el sistema el notario da fe por escrito. Acá tenemos a los señores notarios presentes y ellos dirían, si les entrevistan, que han participado en esta sesión de la Comisión de Justicia. ¿Y en ese momento están dando fe notarial? No. La fe notarial solamente se da mediante el acta que trasunte exactamente lo que ha sucedido, bajo su firma y bajo su responsabilidad. Hace un momento escuché a los representantes del notariado decir que todavía no estaban preparados y que estaban buscando métodos suficientes para dar fe pública a través del sistema tecnológico, pero que en este momento no tienen ninguna plataforma ni nada. Entonces, ¿cómo podríamos poner en este momento un desarrollo tecnológico para dar fe pública si no hay, primero, la habilidad para hacerlo y segundo, si no se ha discutido el cambio del principio de escrituralidad? Ese en el primer término. Por lo tanto, bastaría mantener el artículo como está. En el artículo quinto han venido la mayor parte de objeciones y en realidad habría que simplificar para poder entender de qué estamos hablando, porque en el artículo quinto y el artículo 5.1 dice: el número de notarios en el territorio de la República se establece de la siguiente manera, es decir, va a establecer los criterios. ¿Y cuál es el primer criterio? De manera progresiva en cada distrito. ¿Cuántos distritos hay en el Perú? 1.845 distritos. Sumados a los casi 600 notarios que actualmente existen, entonces estaríamos pasando a 2.400. Y además se estaría agregando un notario por cada 15.000 ciudadanos. Tomando en cuenta eso, son más o menos 800 y tantos notarios más. ¿Estaríamos hablando de 3.000 notarios? En realidad, esos son los conceptos. Ya se han señalado acá, y los abogados también sabemos, que hay lugares en los cuales la defensa y la presencia de abogados y por lo tanto de notarios es pequeña. Tomemos un ejemplo aquí nada más en Lima. En Lima, provincias. En la parte de Cañete hay un notario que está programado desde hace casi 20 años. En un distrito que se llama Ayaviri. Tiene 6.000 ciudadanos. Nunca se ha podido proveer esa plaza, porque el estudio que se hizo en el año 1997 fue un estudio insuficiente y ese fue el que generó las plazas que actualmente existen.
Entonces, es verdad que hay que hacer un estudio. Es verdad que hay que hacer un estudio estableciendo cuáles son los criterios, porque el criterio es el número de distritos, porque a continuación, en el inciso segundo, se habla de un criterio en razón a la población, a los ciudadanos, como ya definió el Tribunal Constitucional. Y en la última parte se habla también de otro criterio, que es el criterio del estudio por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y en la actividad económica, el tráfico comercial y las necesidades de los servicios notariales. En realidad, señor presidente, ¿cuál es el concepto que debe regir? Porque si son 4 que están rigiendo al mismo tiempo, entonces entran en conflicto y en lugar de solucionar el problema, lo confunden. Entonces, en este momento, el tráfico patrimonial no ha sido materia de estudio hasta este momento. Y en la norma anterior lo que se establece es un cálculo numérico y una ubicación distrital. ¿Sí? Bastaría con mantenerlo y cubrir todas las plazas, mientras se podría en el mismo texto de la ley disponer que a través del Ministerio de Justicia con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, como actualmente señala, establezcan cuál es el número ideal de notarios que debería existir en el Perú. Para que establecido ese número ideal, entonces se proceda a la provisión de plazas. Después, en este mismo artículo, en el 5.2, señala que el Consejo de Notariado anualmente, dentro de los primeros 15 días del mes calendario, establecerá la localización de las plazas. Y esto sería innecesario si es que el estudio se hace técnicamente y se establece cuáles son las plazas que correspondan, para no entrar en la discusión del ejemplo que acabo de poner de Lima directamente. En el artículo 7º se recalca que los concursos son públicos, y eso está muy bien, señor presidente. Lo que pasa es que el término anterior está utilizado en oposición a los concursos abiertos y cerrados, pero la terminología que ahora se utiliza está muy bien utilizada. En el artículo 9º, y en cuanto al puntaje y la bonificación, estamos de acuerdo, porque se tendrá que premiar a quien necesite ser premiado. En el punto 9º se establece la convocatoria de plazas. La convocatoria de plazas, señor presidente, debe hacerla cada colegio profesional. ¿Por qué? Porque es un colegio profesional que goza de autonomía de acuerdo con lo señalado en el artículo 20 de la Constitución. Lo que pasa es que hay colegios que son renuentes a convocar y entonces hay que forzarlos a hacer. Sería conveniente, señor presidente, que así como se establece en este artículo 9º, en el mes de enero de cada año, cada uno de los colegios establezca cuál es el número de plazas vacantes en su distrito notarial y que comuniquen inmediatamente al Consejo de Notariado hasta el 31 de enero. A partir de ese momento tienen los 60 días para hacer las convocatorias. Y si no hacen las convocatorias, en el mes de abril el Consejo de Notariado convoca a todas aquellas que están declaradas e inclusive a aquellas que estando vacantes no hubiera declarado el colegio. Y con eso solucionamos el tema. En cuanto al artículo 10º, el añadido en el inciso G, señor presidente, nos parece totalmente correcto. El añadido al final del inciso J sí presenta un problema. ¿Por qué? Porque se requiere para ser notario por lo menos 5 años. Pero aquí se establece una excepción por la cual se baja el número de antigüedad de abogado de 5 años a 3 años. La
la postulación para ser notario y el ejercicio debe requerir un elemento que sea de igual calidad para todos. Una excepción para rebajar el número de años significa que se está rebajando la calidad. Entonces, o es 5 años para todos o es 3 años para todos, pero no establecer estas variedades. Actualmente ha dado resultado que sean 5 años, porque se requiere por lo menos algún tipo de antigüedad suficiente, prudencial, para poder postular para notario, como lo es para ser juez. En el artículo 11, en la que se refiere al jurado calificador, en el inciso D, se señala que forma parte del jurado el decano del Colegio de Abogados de la localidad donde se ubica la plaza notarial o su representante. Nunca hubo problemas con esto, pero sí surgieron problemas cuando se abrieron más cortes superiores y se establece que debe haber un colegio de abogados en cada una de las cortes superiores. Y aquí en Lima, como en otros lugares, se han abierto varios colegios de abogados. No estamos, por supuesto, en contra de eso, no podríamos estar. Hay un colegio en Lima Sur, y acá está nuestra decana presente. Hay un colegio en Lima Norte, habrá un colegio en Lima Este y en Lima Oeste. Está muy bien. El asunto es a quién le corresponde participar en el concurso como calificador. Se había establecido anteriormente que sea el decano del colegio más antiguo, porque eso es lo normal. El que nació primero es el primero. Pero aquí se establece un criterio distinto. No es el colegio, sino el decano más antiguo. Entonces, podría suceder que el decano más antiguo sea del colegio más joven. Entonces, el problema no es quién es el decano. El problema es cuál es el colegio. Y la antigüedad debe estar otorgada en razón del colegio profesional. En el artículo 12, en cuanto a la expedición del título y para calificar, se señala en el tercer párrafo, en caso que 2 o más postulantes alcancen igual puntaje, tendrá preeminencia quien haya obtenido nota en la calificación del examen, nota más alta, mayor nota en el examen escrito. De persistir el empate, se optará por el postulante que haya obtenido mayor nota en la calificación del currículum vitae. Y ahí terminó. Pero ha sucedido, señor presidente, que ha habido casos de un empate, inclusive en la nota del currículum. Y en la legislación anterior se establecía que en caso de que haya empate en todo, se hacía por sorteo. Y en el caso de Lima, hubo un caso en el cual se tuvo que hacer el sorteo. Si no se dice eso, entonces el concurso se frustraría al final porque no se da solución. Empatamos en currículum, empatamos en la nota de examen, de escrito, empatamos en la nota de examen oral. Estamos igualitos en todo. Una sola plaza, 2 que han aprobado. ¿Quién de los 2 es el notario? Finalmente, como pasa en cualquier lugar, si no hay esa diferencia, tendrá que hacerse por sorteo. Es lo que sugerimos, señor presidente. El otro agregado, en el plazo de hacer la convocatoria, debe hacerse la convocatoria si ya se declaró vacante. Ahí no hay excusa de ningún tipo. Es más, señor presidente, debería establecerse que la obligatoriedad de hacer convocatorias sobre las plazas que no estén en conflicto. Porque hay concursos en los cuales se han sacado al concurso 10 plazas o 20 plazas. Y una de las 20 plazas se somete a un proceso judicial y el juez dispone la suspensión de la provisión de esta plaza hasta, como medida cautelar, hasta el momento en que se resuelva. Y pararon a los otros 19. Por uno, pararon todos los concursos. Entonces, debe continuarse los concursos con aquellas plazas que no estén sujetas a discusión. Judicial me refiero.
Después, el agregado que se hace al siguiente artículo, que es, si no me equivoco, el artículo 16, en realidad es muy extenso, pero al final lo que se quiere es que el notario esté obligado a expedir los traslados instrumentales. Más palabras o menos palabras, finalmente debe estar obligado a expedir los traslados instrumentales. El artículo 21 le hace un agregado en el inciso B que ya se entendía, pero mejor se está precisado. Pasamos al artículo 21A, señor presidente. Este sí es un artículo que es peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque se trata de una profesión liberal, como lo es el abogado, como lo es el contador, como lo es el médico, como lo es el economista, como lo es el arquitecto. Y aquí se señala que se debe suspender al notario si es que tiene una sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia no debe causar estado. Y aquí se está generando un causar estado, porque se le suspende. Y el notario no es un funcionario público. Esto está muy bien para los funcionarios públicos. Pero el notario no es funcionario público, ejerce una función pública, pero no es funcionario público. Por lo tanto, este artículo 21A más bien no reúne las garantías necesarias de equidad para estos casos. Después, estamos en el caso de el cierre de registro, si no me equivoco. Sí, en el caso de cierre de registro, señor presidente, señores congresistas, por cese del notario, se le está dando un plazo de 30 días para cerrar el archivo del notario. Señor presidente, no debe haber plazo, ni un solo día. Debe cerrarse de inmediato. Esto es como el caso de alguien que muere. Lo velamos y lo enterramos. No le vamos a dar 30 días de velorio, porque se pudre. ¿Sí? Entonces el cierre del registro del notario debe ser inmediato. No hay que confundir el cierre del registro del notario con la entrega del archivo notarial. El cierre del archivo del registro del notario significa: se murió aquí, no va más una sola escritura pública, cerramos, ponemos un acta y no pueden agregar absolutamente nada en todos los registros, en todos los índices. Y eso es por seguridad jurídica, porque ya se murió el notario. Alguien podría estar tentado de agregarle escrituras después que ha muerto. ¿Y qué va a pasar con eso? Cuando lo descubran, ¿a quién le van a echar la culpa? Al muerto. Entonces, no hay absolutamente que correr ningún riesgo. El registro tiene que cerrarse con el cese del notario. Lo que sí pasa muchas veces es que el cierre se hace sin problemas, porque la familia está de acuerdo. Pero a veces hay ceses con problemas, porque no solamente cesa el notario por muerte, sino cesa porque lo han destituido, en cuyo caso no quiere entregar el archivo. Entonces hay que conferirle autoridad suficiente al decano para que reúna a la fuerza pública, y si acaso se niegan a entregar el archivo, que pueda hacerlo con el auxilio del fiscal o de la fuerza pública. Va a suceder también que hay problemas, como nos está previendo este artículo, con el colegio de notarios. El decano dice: no quiero, estoy cansado, o no está, se fue de viaje, ¿no? O se enfermó. ¿Y qué pasa con ese registro? Debería cerrarlo el vicedecano. Supongamos que no está también, porque ha sucedido casos en los cuales no ha habido la facilidad para hacer ese cierre.
Entonces, si no lo hace el Colegio de Notarios, en el plazo que aquí están estableciendo, sí valdría la pena que el presidente del Consejo de Notariado sea quien haga los cierres de registro, porque no es llevarse el archivo, es solamente impedir que haya más escrituras públicas, más instrumentos públicos agregados en el archivo del notario. El artículo 24 reúne la misma objeción que hice el artículo 2, porque ahí habla del cambio del principio de escrituralidad. El agregado que se ha hecho en realidad en el último párrafo no corresponde, porque el reglamento no podría establecer las características y exigencias tecnológicas, pues eso va a tener que establecer la propia ley. En el artículo 133 sí hay un problema que hay que solucionar, señor presidente, y ahí lo abordan ustedes, y lo abordan con un criterio que es bueno, pero hay otro mejor, se los voy a proponer ahora. Se tiene que elegir a la Junta Directiva y a los miembros del Tribunal de Honor en el mismo acto, en la misma elección. Pero ha sucedido casos en los cuales se elige a la Junta Directiva y no se elige al Tribunal de Honor. Caso creo del Callao, que ha pasado como 3 o 4 años sin elección del Tribunal de Honor. Y aquí se está señalando que sea el Consejo de Notariado quien prevea quiénes van a ser los miembros del Tribunal de Honor provisionalmente. Pero eso afecta la autonomía de un colegio profesional, de acuerdo con el artículo 20. Entonces, establezcamos simplemente algo práctico. Si no se elige al Tribunal de Honor, los miembros del Tribunal de Honor serán los exdecanos inmediatos, del más próximo al más remoto, o los ex vicedecanos del más próximo al más remoto. Y entonces ahí tienen a los 3 titulares ya nombrados y a los 3 suplentes ya nombrados. ¿Y quiénes son? Los propios notarios. Nadie podría quejarse de eso. Han sido decanos o vicedecanos y por lo tanto están en la obligación de colaborar con su colegio. Porque lo contrario, lo puesto en el artículo 133 podría ser impugnado judicialmente y traería más problemas que soluciones. En el artículo 140 es muy interesante, señor presidente, que se ponga que el Consejo de Notariado tiene su sede en Lima. Me parece muy bien, aquí está el Ministerio de Justicia. Pero no es congruente con lo que se señala en el artículo 141. Porque en el artículo 141, ¿quiénes forman parte del Consejo de Notariado? Normalmente ha formado parte siempre del Consejo de Notariado el Colegio de Abogados de Lima. Y la pregunta es, ¿y qué hemos hecho de malo en el Colegio de Abogados de Lima para que ahora no nos consideren dentro del Consejo de Notariado? ¿Ha habido alguna queja? ¿Alguien ha dicho que los abogados trabajan mal? ¿Alguien ha dicho que el Colegio de Abogados de Lima no es conducente, no conoce su trabajo? Nadie. En el dictamen se establece una presunción. ¿Cuál es la presunción? Que como en Lima va a haber solamente va a tener interés solamente en los asuntos de Lima. Ese no puede ser un motivo cuando nunca ha fallado el Colegio de Abogados, directa o indirectamente, sea a través del decano o a través de sus representantes, con asistir a las sesiones del Consejo de Notariado y tomar las decisiones correspondientes. Más, estamos dando quórum en los casos en los cuales no hay la presencia de todos. Entonces, no se entiende cuál es la razón por la cual estaríamos excluidos. Y pedimos, señor presidente, que continúe la redacción anterior. Lo que sí no entendemos es el inciso E, por el cual se agrega al Superintendente Nacional de los Registros Públicos dentro de la conformación del Consejo Notariado. Los registros públicos no son usuarios de los servicios notariales. Más bien, ellos, los notarios, son usuarios de los servicios registrales. Entonces, en lugar de haber un superintendente en el Consejo Notariado, debería estar el decano del Colegio de Notarios en el directorio de la SUNAT, porque ahí sí es usuario. ¿De qué es usuario acá
el superintendente para poder justificar su presencia? Ninguna. La redacción anterior nos llevaba a que existía el presidente de la Junta y el Colegio de Notarios de Lima, ¿no? Creo que así era, ¿no? ¿Sí? Así es hasta este momento. Y si bien es cierto, son dos notarios, también es cierto que están en minoría. Y no me he quejado, señor presidente, porque en el jurado se establece que el colegio de abogados del lugar, sí, siempre y cuando no sea notario. Entonces, eso está dirigido exclusivamente para excluirme de todos los concursos. Pero no me quejo de eso, señor presidente, porque no pretendo darle mayoría a los notarios en ningún lado con el propósito de generar alguna duda sobre los concursos. No me he quejado por eso, pero sí por este otro tema. ¿Qué hace el superintendente aquí? En cuanto al inciso F del artículo 142, en cuanto a las atribuciones del Consejo Notariado, se establece que el Consejo Notariado puede hacer visitas, opinadas e inopinadas, es decir, avisadas o sin aviso. Bueno, eso está bien, pero también el Colegio de Notarios puede hacer visitas opinadas e inopinadas. Entonces lo único que hay que establecer es cuál es la atribución de cada uno. Y ahí no necesitamos discutir porque lo estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia que resolvió la acción de inconstitucionalidad respecto del Decreto Legislativo 1049. Dijo que la función del Consejo de Notariado es una función de supervisión, pero no de control de la función notarial. Entonces puede venir el Consejo de Notariado y revisar al notario. ¿Tiene registros abiertos? Sí. ¿Cómo has hecho tus escrituras? No, porque eso le corresponde al colegio profesional, al colegio de notarios. Entonces habría que agregar nada más en cuanto sean sus facultades. Dice F, establecer la política de inspecciones opinadas e inopinadas en los oficios notariales y con el colegio de notarios, o realizarlas cuando lo consideren necesario en cuanto sea sus facultades. El artículo 143, señor presidente, ya fue resuelto por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró que los fondos que corresponden a un colegio profesional, cualquiera que sea, no pueden ser compartidos forzosamente con otro. Y en este caso, el Consejo de Notariado es una persona jurídica, es decir, es un organismo distinto del Colegio de Notarios. Y entonces esos fondos no pueden ser retirados del patrimonio del colegio profesional correspondiente. En todo lo demás, señor presidente, hemos tratado y trataremos siempre de colaborar con la redacción de las normas, de las leyes que corresponden al Congreso de la República, y es lo que tenemos que opinar al respecto. Muchas gracias.